Muy buenas noches. Soy Paola Moraga, directora ejecutiva del Festival Musical Chiloé. En el marco de nuestra 12ª versión, hemos organizado este segundo conversatorio, titulado Chile en Cuatro Vientos, Encuentro en el Ensamble Antara con Gastón Sublet, que tratará sobre la historia de esta emblemática obra. Los dejo entonces con estos dos actores relevantes de la cultura y de la música chilena, el musicólogo y esteta Gastón Sublet y el ensamble Antara, dirigido por el destacado flautista Alejandro Lavanderos. Les recuerdo que estos conversatorios los pueden volver a ver a través de nuestros canales de YouTube, del Festival Musical Chiloé y de Codarte Chiloé. Hasta pronto. Quería hacerte una reflexión y un comentario respecto a lo que ustedes estaban hablando, fíjate, porque yo creo que Antara, en la época en que era ¿no es cierto?, parte del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile, logró desarrollar un modelo en el cual se podía, yo creo, ver, ¿no es cierto?, que era posible, dentro de los cursos, ¿no es cierto?, y de la línea de trabajo de la academia, integrar, yo diría, lo propio, ¿no es cierto?, los intereses, los problemas estéticos, ¿no es cierto?, que estábamos atravesando, y esta idea, ¿no es cierto?, de mirar desde América Latina, desde Chile, la creación musical, sobre todo en el ámbito, ¿no es cierto?, de las llamadas músicas contemporáneas. Y eso yo creo que se demostró en la medida en que las personas que hablan hoy día fueron todos exalumnos, ¿no es cierto?, del Instituto de Música de la Católica de Santiago, salvo, ¿no es cierto?, Jorge, que es alumno, pero de la Católica de Valparaíso, ¿no? Y ese elemento es siempre como importante porque lo han, fíjate, destacado siempre desde fuera, ¿no es cierto?, cuando nos preguntan, oye, Antara tiene siempre integrantes tan jóvenes. Es una relación justamente con los estudiantes. Eso es como ¿no es cierto?, un tren que va llevando, ¿no es cierto?, a todos, ¿no es cierto?, estos alumnos que comienzan sus estudios instrumentales dentro del repertorio clásico, ¿no es cierto?, europeo. Cuando digo que clásico me refiero, entendamos, ¿no es cierto?, a los que se enseñan siempre en la academia, ¿no? No todas las cátedras entendemos, por ejemplo, que tampoco enseñan músicas actuales, músicas del siglo XX, ¿no es cierto?, siglo XXI. Sin embargo, esta posibilidad de seguir esos estudios y al mismo tiempo poder ver un camino paralelo, ¿no es cierto?, de construcción y creación de un proyecto identitario propio, ¿no es cierto? Yo creo que con la mano, ¿no es cierto?, bien en el corazón, yo creo que Antara lo logró. La situación, ¿no es cierto?, que puede haber pasado luego, ¿no es cierto?, Gastón, fuiste testigo también de eso, ¿no?, habla de otra cosa, ¿no? Cuando Antara sale de la Universidad Católica de Chile, ¿no es cierto?, pero en el ámbito, ¿no es cierto?, yo diría de la investigación, de la creación, de la organología, de las nuevas luterías, ¿no es cierto?, yo creo que Antara mostró que era posible, dentro de la universidad, crear, ¿no es cierto?, un camino propio, un camino, ¿no es cierto?, yo diría, también de independencia, ¿no es cierto?, cultural, ¿no? Y cuando ustedes conversaban ahí con Fernando, me volvía a la memoria este texto fantástico de Alejo Carpentier, ¿no?, que justamente daba cuenta un poco de esta continuidad histórica y la diferencia entre Europa y su música y América Latina y su música, ¿no?, que fue incluso un texto base de los miembros de Antara cuando entraban, ¿no? Claro, porque como decía Carpentier, este producto americano, el criollo, ¿no?, necesitaba reconocerse y ser reconocido. ¿Dónde? En Europa. No le importaba ser reconocido ni en África, ¿no es cierto?, ni en Asia, ni en Estados Unidos. Europa siempre fue, ¿no es cierto?, el punto al cual había que mirar, y ser conocido en Europa era lograr, ¿no es cierto?, el éxito, ¿no? De manera que, claro, es muy, yo diría, coherente con lo que ustedes estaban tratando, porque cuando uno, y aquí Gastón te voy a tratar, a ver si tú te recuerdas de esto, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en la Universidad Católica. Me dijiste un día que me llamó la atención, aquellos que se meten con los instrumentos precolombinos tienen problemas. No sé si recuerdas tú esa frase. ¿Y qué quise decir con eso? Nosotros justamente estábamos tratando con Antara, ¿no es cierto?,
la parte, ¿no es cierto?, de investigación de objetos que tenía que ver con piezas de museo, ¿no? Aquellos que se metían con los instrumentos precolombinos, ¿no es cierto?, podían tener problemas o tenían problemas, que algo raro ocurría ahí en esa relación. No, Y pero no era nosotros, problema. Yo creo que lo que quise decir es esto. Los que se meten con instrumentos indígenas, en el fondo, vernaculares. de procedencia indígena, quedan enganchados con esos instrumentos. Eso es todo lo que te quise decir. Ahora se aclara. De ahí, porque hay tantos cultrunes en mi casa. ¿Por qué toco la truchuca? Yo cuando estoy medio bajoneado toco la truchuca y el cuerno. ¿Por qué toco el cultrún con los cascabeles y me siento bien? ¿Por qué eso? ¿Por qué yo no toco zampoña, pero toco quena? Uno queda enganchado con esa cultura. Cuando yo me metí con los mapuches, una machi me dijo el Nehuen mapuche, o sea, la fuerza espiritual, pero telúrica, se te metió en el cuerpo y no se te va a salir nunca más, me dijo. Y es cierto, nunca más se me ha salido. Mi atracción por el pueblo mapuche es mucho más profunda que la racionalidad que maneja mi vida. Esa es la verdad. Y eso pasa con estos instrumentos. Uno los hace sonar, adquiere un cierto dominio sobre ellos y después no los puede dejar. Esa es la verdad. Fíjate, Está bien. ¿cuándo me habría imaginado yo que durante la dictadura, en los años 80, me encontraría yo tocando la quena en la calle con un grupo de jóvenes de izquierda y pasando el sombrero para poder almorzar? Jamás me imaginé que eso me podía pasar a mí, ¿entiendes? Porque Violeta Parra me había dicho que yo era un pituco de mierda, que nunca iba a entender a mi pueblo. Entonces, ¿por qué te metiste tan a fondo en todo esto? En parte, por el desafío de Violeta. Un pituco de mierda que nunca va a conocer a su pueblo. Es interesante el desafío. Fíjate que yo, bueno, al principio me enojé, pituco de mierda. La eché en mi oficina. Nos pusimos bien después, pero quedó en mí como un desafío. Como un desafío. Y cuando a todo el mundo le pasaba algo, los perseguían o algunos los torturaban durante la dictadura, a mí no me pasaba nada, porque el rector era medio pariente mío, entonces todo el mundo me decía, eres un privilegiado, weón, porque él no va a permitir que te pase algo. Pero yo he hecho muchos méritos para que me eche de la universidad, decía yo. Bueno, pero se le venía toda la familia encima si te echa. Bueno, de hecho no me pasó nada. Entonces dije un día, voy a Valparaíso a subir a los cerros un sábado en la noche para que me pase algo. Y fui. Y me asaltaron, por supuesto. Pero nos hicimos íntimos amigos. Nos hicimos muy amigos de mis asaltantes. Aún los veo todavía. Ya están viejos ya. Bueno, vas a creer tú que el jefe de la banda que me asaltó era sobrino de Violeta. Mira las vueltas del destino. Yo fui a conocer a mi pueblo y el que me asaltó era sobrino de Violeta. Que conocía al Ángel, conocía al tío Roberto. El tío Roberto me decía, él escribió La Negra Esther aquí, en el restaurante La Bomba de la calle Clave. Ahí lo escribió. Después iba a descansar a mi casa. Las anécdotas, como dices tú, son realmente la parte, yo diría, que coloca todo el sabor, ¿no es cierto?, a los grandes proyectos, ¿no es cierto?, que se ven tan como, entre comillas, académicos. Bueno, yo quiero, fíjate, que volvamos a la suite
y vayamos escuchando, yo diría lo que es la segunda parte, ¿no es cierto?, de tu suite, que está tomada casi en su integralidad, ¿no es cierto?, de la isla de Chiloé. Lo digo porque yo hoy día estoy viviendo en Chiloé, en la ciudad de Ancud, ¿no? Y ya me he empezado a interiorizar de su historia. Bueno, llevamos 13, 14 años casado con Chilota, ¿no es cierto?, mi mujer, directora ejecutiva del Festival Musical Chiloé, y en esta relación he ido, ¿no es cierto?, conociendo un poco más esta isla, su historia, sus gentes, una pequeña, ¿no es cierto?, anécdota, hace unos meses atrás, perdón, el año pasado, yo creo, o en el verano, todavía va quedando, yo diría, algunos cultores, ¿no?, antiguos, digo yo. Y este fue el caso de un señor que hacía parte de una agrupación de pasacalles en Calén, un pueblito, y que tocaban el pífano. A ellos le decían la flauta, y que venía de una antigua tradición chilota, porque esto fue un asentamiento, en el caso de Ancud, un asentamiento militar, ¿no? Y los instrumentos base de los grupos eran la percusión, el bombo español, ¿no es cierto?, la guitarra, el acordeón luego, y la flauta traversa y el violín chilote, ¿no? Eso era como el conjunto típico que se veía. Pero esa flauta traversa, que si bien en su descripción es una traversa, correspondía, ¿no es cierto?, al pífano militar, ¿no? Y aquí se construía así como cualquier persona toma, ¿no es cierto?, un trozo de metal y lo perfora, ¿no es cierto?, con una herramienta poco fina, ¿no? Y que, sin embargo, ¿no es cierto?, permite, yo diría, la funcionalidad de hacer sonar aquello que le permite participar en el grupo musical, pero tal como tú decías, no solamente lo interesante era la parte organológica, cómo se hacía el instrumento, o el material, o cómo se tocaba, sino el contexto en el cual esta, ¿no es cierto?, agrupación musical se constituía, ¿no? Porque ellos seguían, fíjate, yo diría esta imagen de la Iglesia Católica en la cual los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿no?, los músicos tenían que ser 12 y no podían variar hasta que uno muriera, ahí recién entraba otro, ¿no? Por lo tanto, la constitución del grupo eran 12, ¿no? Y bueno, este señor ya tenía 98 años, fíjate, y bueno, tuvimos una larga conversación, grabamos, filmamos todo, toqué su flauta, yo toqué la mía, ¿no es cierto?, le hice un pequeño homenaje ahí, y fíjate que a los meses, 2 meses después, falleció. Y yo creo que fue la última conversación, entrevista, ¿no es cierto? Le habían hecho varias, pero tú veías que el interés era más bien a ver cómo meterlo dentro de estas agrupaciones folclóricas, tal vez de conversación de musicólogo o pseudo musicólogo, ¿no es cierto? Pero nunca un interés de un intérprete por, ¿no es cierto?, yo diría abordar a estas personas, ¿no es cierto?, y yo diría su paso por la música, y ahí tengo todo ese material esperando un tiempo para, ¿no es cierto?, sistematizarlo, pero iba un poco a lo que tú decías, fíjate, este paso con Antara ha significado el encuentro con mucha gente, algunos sorprendentes, como por ejemplo cuando hicimos una investigación con otros investigadores franceses, ¿no?, cuando éramos parte de la Universidad Católica de Santiago, que estuvimos en la fiesta de Andacollo, ¿no? Y allí la informante, o el enlace más bien, la profesora, ¿no es cierto?, de la Universidad de La Serena, del Instituto de Música, nos permitió, ¿no es cierto?, conocer a la agrupación más antigua de chinos de allá de Andacollo, ¿no?, que son los que sacan a la Virgen en primer lugar, ¿ah?, y dan toda la vuelta por el pueblo. Conversando con el director de ese grupo, le explicamos el motivo, ¿no es cierto?, de nuestra investigación, pero tú te das cuenta que estaba hablando entre instrumentistas, ¿no? No era un investigador aparte. Y fíjate que el resultado de esa conversación terminó en que el tipo me queda mirando, y yo le digo que teníamos interés por sus flautas, para saber cómo las construían, etcétera, y el tipo me mira y me la obsequia, fíjate. La flauta que él tocaba en las procesiones. Oh. Y eso es un gesto tremendo, porque no te deshaces así como así, ¿no? Pero así nos ha ocurrido en muchas partes, ¿no? Entonces, ha sido un bonito camino, yo diría, la música como
como relacionador, encuentro con otros seres humanos, ¿no es cierto? E insisto, uno no habla solamente de la música, y eso es lo que cambia muchas veces esta visión del investigador que va, ¿no es cierto?, como tercera persona a lograr, ¿no es cierto?, el conocimiento y el extraer ese conocimiento, pero alejándose de la participación con el otro, ¿no? No logra entrar. Y yo creo que ahí hay tal vez una recomendación y experiencia, ¿no es cierto?, incluso a los otros miembros de Antara, de que con lo que saben hacer pueden, ¿no es cierto?, perfectamente generar un diálogo con otro que no solamente pasa por el hablar, sino que por el participar de un proyecto, ¿no es cierto?, un proyecto, entre comillas, digo, cultural común, ¿no?, que te permite entrar a otras partes. Una llave, la música es una llave en ese sentido preciosa para abrir, ¿no es cierto?, el diálogo. Yo diría que escuchemos algunas piezas, ¿no es cierto?, seguidas de este como cancionero chilote, ¿no?, que tú has mencionado, que podríamos escuchar ahora el villancico, el pavo, ¿no es cierto?, y la malaeña. Yo diría que son como las danzas, ¿no es cierto?, que tuvieron una tremenda, ¿no es cierto?, yo diría un tremendo uso acá en Chiloé, que si bien es cierto, ya prácticamente no se bailan en lo rural, ¿no? Son parte más bien de la enseñanza folclórica, ¿no?, de colegios, ¿no? Tuvieron, ¿no?, sí, una importancia capital, ¿no es cierto?, hasta 1930, si no me equivoco, en los campos de Chiloé, ¿no? El pavo todavía se danzaba, ¿no?, en las zonas rurales. Entonces, escuchemos estas tres piezas, ¿no es cierto?, y volvamos a conversar sobre Chiloé. Gastón, ¿te parece?
Bien, ahí escuchábamos, ¿no es cierto?, estas maravillosas piezas. Gastón, esto del villancico de Chiloé, fíjate, luego de esta grabación de tu obra, yo me puse a investigar fuentes distintas, ¿no es cierto?, acá en Chiloé, porque todavía se canta el villancico de Chiloé, ¿no? Ese vamos a Belén Pastores, ¿no? Sí. Es como empieza la letra. Y hay algunas agrupaciones folclóricas muy, yo diría, muy reputadas acá en Chiloé, que lo cantan, ¿no es cierto? Entonces, tomé luego, ¿no es cierto?, la que canta Pedro Yáñez en Santiago, que es ya una mixtura, fíjate, entre la de Chiloé y la tuya, ¿ah? Ya. Coloca el rabel, ¿no es cierto?, y los giros melódicos se parecen más a la tuya. La de acá es como decías tú, más gallega, española, con más adornos en las bocadas, ¿no? Y finalmente la del cuarteto, ¿no es cierto?, de cuerdas, para terminar con el cuarteto de flautas, ¿no? Hay una bonita continuidad en esto. ¿Por qué te vino lo de Chiloé? Porque veo que la suite, la mitad prácticamente, ¿no es cierto?, son de Chiloé. Sí, yo creo que también es la composición de la suite misma. Por ejemplo, el Cielito y la nave tenía que terminar porque tienen un ritmo ternario de 6/8 y muy vigoroso que permite cerrar la suite. Eso sí, permite cerrar la suite. Ahora, hay que pensar también en los tempos, ¿no? El villancico es como un adagio, es como un adagio lento. Yo me acuerdo que en el antiguo Cuarteto Chile, que dirigía Jaime de la Jara, ¿te acuerdas tú? El primer violín era Jaime de la Jara. Muy buen violinista. Sí, la viola, que no me acuerdo el nombre, me dijo, mira, mi madre es española y canta ese villancico porque lo oyó desde niña en España. Parece que es lo trajeron los conquistadores españoles y se han mantenido en Chile. Los chilenos lo han hecho suyo. Y tiene una armonización que no es del siglo XIX, ¿no? Eso huele siglo XVIII para atrás, es más antiguo. Sí. Sí, pero tal vez lo que más me interesa de todo este conjunto es la danza del pavo. La encuentro de un vigor increíble. ¿Ah? Y la combina después con esa especie de siciliana que es la tonada, la malagueña. Es muy dulce la melodía. Como te dije, es una gallarda del siglo XVI. Está publicada en la antología del 1530 de París. ¿Cómo llegó acá? Ya lo dije, a través de los Vargas, según el profesor Carlos González Vargas. Pero el pavo es como para mí la joya de toda la música de Chiloé. Ahora, es interesante saber algo de la letra, porque siendo una gallarda, que barrocamente se llama una siciliana, ¿no es cierto?, en 6/8, la letra es muy trágica. Mañana por la mañana se embarca la vida mía y allá al embarcar se ahogó el piloto que la guía. Malaya sea la barca y el que la echó a la mar, el que cortó las maderas y quien las mandó a cortar. La letra de la canción es extremadamente trágica, aunque la melodía es dulce. No hace pensar que detrás hay toda una tragedia. Fíjate que cuando uno, ¿no es cierto?,
va escuchando hoy. La tecnología nos permite, a través de plataformas como YouTube, Spotify, qué sé yo, llegar, ¿no es cierto?, a músicas que antes era imposible, ¿no es cierto?, el acceso. Y si tú ves las músicas populares mexicanas, ¿no?, te vas a encontrar de que parte de su cancionero antiguo, ¿no es cierto?, y sus letras tienen elementos muy comunes con lo que tú estabas señalando de la letra ahora, ¿no es cierto?, de la malaeña, ¿no? Y claro, no olvidar que Chiloé durante siglos, ¿no es cierto?, el acceso fue por mar, se vinculaban directamente al Callao, no eran parte, ¿no es cierto?, de Chile. La frontera, ¿no es cierto?, era ¿qué? Temuco, Osorno, ahí lo bloqueaban, ¿no es cierto?, los mapuches, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo, y era muy difícil el acceso, ¿no es cierto?, a Chiloé. De manera de que gran parte de esa riqueza, ¿no es cierto?, de su tradición se conservó por esta situación, ¿no es cierto?, de frontera, ¿no? Hay documentos muy interesantes de los visitantes extranjeros, ¿no es cierto?, ingleses, que daban cuenta que de mitad del siglo, ¿no es cierto?, XIX, 1850, 1890, habían acá, ¿no es cierto?, había mucha actividad musical de la gente, ¿no? Y ellos decían, fíjate, que en algunas tertulias de familias acomodadas, ¿no es cierto?, de acá de Chiloé, se cantaba, decía ellos, como en Europa, ¿no? Y tocaban músicas de reducciones de óperas, ¿no es cierto?, europeas, y según lo que relataban esos viajeros, ¿no?, era que eran de tan buena factura como las que ellos podían escuchar, ¿no es cierto?, en Europa. Se tocaba el piano, el arpa, la guitarra, ¿no es cierto?, y el canto. Incluso hubo compañías, ¿no es cierto?, acá que se dedicaron a la producción, ¿no es cierto?, de operetas en Chiloé y zarzuelas principalmente. De allí, lógicamente, quedó esta impronta española, ¿no es cierto?, que no la tienen en otras partes de Chile, ¿no? Y hasta el día de hoy, fíjate, hay algunos chilotes que desean ser españoles y no chilenos. Es bien curiosa. Y a mí, fíjate, que siempre me llamó mucho la atención que cuando Chiloé, ¿no es cierto?, es anexado a Chile, dejan como gobernador de Chiloé al mismo gobernador español que habían combatido. Es bien curiosa esa parte. Le ofrecen, ¿no es cierto?, ser gobernador, y él dice que no vuelve a España, y allá es considerado como perdedor, traidor, ¿no es cierto?, y muere en la miseria, ¿no? Quintanilla se llama. Entonces son como historias bien curiosas las que se dan ahí. Y hoy día se está viendo, ¿no es cierto?, la impronta de la cultura huilliche, ¿no? Que no solamente la española, ¿no? De manera de que es un poco, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido en todo el continente, pero con la diferencia de que Chiloé es el último, ¿no es cierto?, bastión español en el sur de América, ¿no es cierto?, que es incorporado a las repúblicas, ¿no es cierto?, nacientes, independentistas de España, ¿no? Bueno, y Gastón, a propósito de esto... Oye, vale recordar que entre los jefes mapuches más importantes, Caupolicán era huilliche, venía de Chiloé. ¿Sabías tú? No tenía idea, fíjate, eso es una sorpresa para mí, mira. Y su nombre es Calfulicán. Claro, eso lo sabía. Piedra mira. Azul. La piedra licán azul, Calfú, es azul. Y la piedra licán es un pimuntúe para expulsar los malos espíritus. Mira, es una sorpresa, qué buen dato. Ahí, Gastón, acá un aire, ¿no es cierto?, que es el penúltimo de la suite, que no es de Chiloé, que se llama Prendado de tu lindura. ¿Eso es una recopilación de quién? ¿De Margot Loyola? Eso Margot lo encontró en Coyihuay, aquí en Limache. Y es una canción española también, te voy a decir por qué. Porque allí se refugió el ejército español después de la derrota de Maipú. 2.000 hombres huyeron, ya tenían visto dónde iban a huir si perdían la batalla. Y subieron. Es muy abigarrada la subida, es muy difícil. Y se refugiaron ahí. Y
tantos Bernardo Higgins, con don José de San Martín, quedaron de acuerdo de no perseguirlos y dejarlos allá arriba y que ellos se arreglaran después cómo irse a España a través de Valparaíso, y designaron a Vicuña Maquena para que los ayudara, pero para Callao. Así que los visitó allá arriba en su refugio, dejaron descendiente, un guacharaje gigantesco, claro. Y bueno, eso, y dejaron su recuerdo musical. Entonces, el Coyihuay es una mina de entonaciones detonadas muy lindas. Palmero sube a la palma, es de ahí. Prendado de Tulitura también. Este prendado por tu lindura, su estructura, ¿no es cierto?, tiene como tres momentos, ¿no? Pero el prendado de lindura es solamente, como quien diría, el nombre que junta estas tres estructuras, o es que corresponden a tres canciones distintas. No, lo que pasa es que yo quise formar una pieza que se rigiera por el diseño ABA. Entonces, uní esa canción con otra, que sería la letra B, para un retorno al A. Bueno, es muy corriente, son música. ¿Cómo? Pero hay algo que era la parte final, ¿no es cierto?, que es
es el verso este que decía, Vivaz fue a comer perdices, ¿cómo? A cazar perdices, ¿no? No me acuerdo bien, no te oí bien. Hay una parte, ¿no es cierto?, del verso que dice, Vivaz fue a cazar perdices, ¿no? Esa es otra. Vivas Es que fue a está, cazar perdices. Vivas claro, es que esa está, perdices cazó. No tiene nada que ver. Ahora, ¿qué claro, pasa pero hace con...? parte, Oye, pero lo interesante es esto. ¿Qué pasa con la tonada prendado de tu lindura? Es un minué de salón de la época de Marcó del Pont, que era muy refinado y hacía muchas fiestas donde se bailaban el minué. Es un minué barroco, absolutamente barroco. Eso es, prendado de tu lindura. Por eso yo le metí el vivazo a cazar perdices. Este minué refinado de salón del gobernador Marcó del Pont. Yo le encajé a Vivaz con su rifle para cazar perdices. Fernando, Ignacio, Jorge, ¿alguna pregunta? Sí, a propósito de lo que llevábamos conversado, y esta huella que hay en estas obras, en estas canciones, y ese juego tuyo ahí de esto muy refinado versus una tarea a lo mejor un poco más pueril, si se quiere. Estamos viviendo tiempos complejos de cambio, de mucho sacudirse, ¿no? de estructuras que nos venían acogotando durante muchos años. ¿Cuál crees tú, a propósito de lo que hablabas de Caupolicán, de tu origen huilliche y de toda esta raíz que está presente y que está ahí a la vuelta de la esquina, que a uno a veces se le olvida, ¿no? Tú hablas de Coyihuay, yo estoy aquí a ¿cuánto? 1 hora de Coyihuay, digo acá en Quilpué, estoy en Quilpué. ¿Qué crees tú que tendría que estar presente a propósito de estas tradiciones que se pueden encontrar en la suite Chile en 4 vientos, Chile en 4 cuerdas, Chile en 4 vientos, en todos estos cuentos, esta sabiduría popular? ¿Qué crees tú que es necesario rescatar para los tiempos que vienen? Uno siente a veces que tenemos una gran oportunidad y tal vez este mundo requiere volver a integrar esta sabiduría, que esté presente en la nueva institucionalidad, en lo que viene. ¿Qué crees tú que es necesario rescatar? Mira, eso ya está ocurriendo ya. Yo conozco mucha gente que le ha cambiado la vida a esto. Conocer esta sabiduría, y no solo esa, sabiduría del Tao, de China, por ejemplo, o de los clásicos de Confucio, por ejemplo, el I Ching, o el libro de los cambios, y hay una curiosa aproximación entre la sabiduría mapuche y la sabiduría china antigua, porque se podría probar que antropológicamente hay un nexo, porque todos los pueblos indígenas de Latinoamérica cruzaron del extremo del Asia por el Bering, más o menos hace 12.000 años, cuando empezaron a derretirse los hielos del glaciar, ¿no es cierto? Entonces se ha hecho una curiosa aproximación entre la sabiduría mapuche y la sabiduría china. Entre ellos lo está estudiando en este momento Chihuay Laf, nuestro premio de literatura. Quedó sorprendido de los alcances de la sabiduría china que coinciden con elementos parecidos de la cultura mapuche. Hay gente que eso le ha cambiado la vida, como asimismo lo que enseña la psicología
¿cómo se llama? Psicología analítica, especialmente Carl Gustav Jung, y todos los fenómenos de la sincronicidad, que le pueden dar una explicación científica a toda la estructura mágica de la espiritualidad mapuche, por ejemplo. Eso se está gestionando. Y yo he conocido ya innumerables personas que viven de una manera acorde con eso y que aspiran a armonizarse con ese mensaje. Eso está caminando. Y eso gracias a las enseñanzas que se han podido impartir a través de la educación superior. Bueno, también por búsquedas personales, independientes de la universidad, ¿no es cierto? Yo creo que es un momento en que se podría hacer finalmente un congreso. Se podría hacer un congreso para medir la magnitud de la influencia del renacer de la cultura tradicional chilena y los cambios que eso ha generado en las formas de vida de muchas personas. Eso sería interesante desde todo punto de vista, hasta las recetas de cocina, el trato personal, el trato con la madre, con el padre, con la esposa, el lugar de la mujer en la sociedad, ¿cómo decir? La dialéctica natural de lo creativo y lo receptivo que enseñan los clásicos confucianos, de qué manera eso ya estaba en Chile, por una divinidad bisexual, por ejemplo, que es padre y madre del pueblo mapuche, que es padre y madre de todos los elementos y de todos los seres vivos. Y de qué manera también en el mapudungun están las mismas palabras, con la misma fonética, con el mismo significado del chino antiguo. Hay muchos elementos, muchas cartas sobre la mesa, y yo creo que es necesario que ya hagamos una especie de congreso sobre la cultura tradicional chilena. Esa es una idea que vamos a recoger. Fíjate que ronda en el aire en muchas partes. Falta un poco, ¿no es cierto?, como decía Fernando, a veces esa visión, además de la voluntad política de querer hacerlo, ¿no? Mira, vamos a audicionar la última pieza, ¿no es cierto?, de esta suite, que es Cielito y la nave. El Cielito y la nave. Justamente, ¿no es cierto?, porque tiempo atrás, ¿no es cierto?, en el festival pasado, vino el hijo de Héctor Pavés, ¿no?, al festival acá, y yo le solicité que su repertorio, ¿no es cierto?, fuera mayoritariamente el recopilado por sus padres, ¿no? Y fue un muy bonito espectáculo, porque además tú sabes que él tiene en su poder, ¿no es cierto?, justamente el trabajo investigativo de sus padres, ¿no?, y las recopilaciones directamente de en Chiloé. Y es muy interesante entonces apreciar allí de que cuando tú escuchas a los cultores o a las personas, ¿no es cierto?, que se les tomaron, ¿no es cierto?, las grabaciones de aquel entonces, resulta sumamente difícil poder seguir la armonía que hoy día tienen esas piezas, ¿no? Yo diría que ha habido una reinvención de la parte armónica en función también, yo diría, de los gustos e intereses y de las modas de la época en las cuales ellos fueron a hacer esos trabajos, ¿no? Según contaba Pavés hijo, una de las canciones creo más difíciles para poder armar, si no me equivoco, fue El Cielito, ¿no?, porque había 7 informantes distintos. Entonces era muy difícil saber cuál era, ¿no? Y a partir de esa fusión de los 7, ¿no es cierto?, salió la que escuchamos hoy día y la que tenemos, yo diría que Chiloé entero tiene, ¿no? Y fíjate que ese es un elemento también interesante de cómo, si bien es cierto, está la música al interior, ¿no es cierto?, de este Chiloé,
gran parte también de ese Chiloé y de esa imagen musical y cultural es construida desde fuera, ¿no? Así como vino Violeta, ¿no es cierto?, como vino Pavel, Grela Pizarro, eso uno lo puede, fíjate, constatar si escuchas las grabaciones, ¿no es cierto?, de campo que hicieron ellos. Y un dato interesante, ¿no es cierto?, es que el cielito, ¿no es cierto?, es una danza que según se dice y está, ¿no es cierto?, informada, la trajo San Martín y su ejército a Chile. Y él mismo la bailaba, y así llegó a Chiloé, ¿no? Imagínate. Entonces, se dan estas cosas como históricas sabrosas, pero que luego van perdiendo esa información y quedan como, yo diría, como congeladas, ¿no es cierto?, de una forma musical, pero los orígenes y todo se van perdiendo. Escuchémoslas, ¿no es cierto?, yo diría, de las danzas emblemáticas de Chiloé que hasta el día de hoy se siguen bailando, ¿no?, y cantando. Así que escuchémoslas y volvemos inmediatamente, ¿no es cierto?, para ya ir terminando este programa, porque el tiempo, ¿no es cierto?, se nos va acabando. Así es que escuchemos esta versión de El cielito y la nave. Bueno, allí estaba estas maravillosas danzas, ¿no es cierto?, en arreglo de Gastón, muy bien, yo diría, muy bien llevadas en esta integración de estas dos danzas, ¿no es cierto?, como quien diría, a una sola. Uno prácticamente la escucha y dice que no notaría eso, que son dos danzas distintas, ¿no? Vamos también a mostrar, ¿no es cierto?, el material en cámara de este precioso trabajo, ¿no es cierto?, de la impresión de la suite Chile en Cuatro Vientos, y también aprovechamos, ¿no es cierto?, de decirles al público que aquellos que estén interesados en adquirirla pueden, ¿no es cierto?, contactarse al mail flautachiloe@gmail.com, y vamos a pasar un banner abajo, ¿no es cierto?, con esta información, de manera que aquel que se interese puede escribirnos, ¿no es cierto?, y nosotros nos encargamos de enviarles, ¿no es cierto?, este material, que realmente yo diría que es una edición de lujo, pero además resume, yo diría, esto, Gastón, por favor tú corrígeme, las partituras que tú hablabas antes estaban hechas, ¿no es cierto?, a mano, eran partituras a mano que fueron fotocopiadas, ¿no es cierto? Sí. Yo tengo entendido que esta es la primera edición de partitura de la suite tuya, exactamente, ¿no? Es como, yo diría que es realmente un aporte, ¿no es cierto?, histórico a que el material pueda circular, ¿no es cierto? Y además contiene el CD con una versión que aquellos, ¿no es cierto?, que se interesen la pueden modificar, pero yo creo que llama por primera vez a que hay un contenido musicológico histórico, están las partituras, ¿no es cierto?, y está la versión. Gastón, oye, yo ahora me despido yo, pues. Ya agradeciendo a Alejandro muy especialmente y al grupo Antares
que se ocupen de la obra de este viejo que ya se está despidiendo de la vida. Me resulta interesante despedirme de esta manera, y con la música, bueno, que Violeta me entregó y que yo le di una forma especial para incorporarla a los medios de comunicación. Pero cuando tú dices esta suite que compuso Gastón, no es justo, porque ustedes hicieron una adaptación a un cuarteto de flautas, lo cual no es fácil, ¿no? Porque las flautas tienen límites de tesitura, ¿no? Pero bueno, hemos trabajado juntos, eso es lo importante. Material que procede de nuestra vieja tradición, eso es lo importante. Gracias, Gastón, y voy a decir algo, ¿eh? No nos despidamos así tan simple, porque hay un segundo material que nosotros queremos trabajar con Antara y grabarlo, y que hace parte, yo diría, de otro grande, ¿no es cierto?, de la música latinoamericana, argentino, Gardel, ¿no es cierto?, y la suite de los tangos. Yo creo que ese es otro aporte muy importante tuyo que está ahí. Lo tenemos muy bien guardado y queremos también hacer, ¿no es cierto?, un proyecto de grabación con eso. Ya, muy bien, pues. Bueno, gracias a todos, ¿no es cierto?, ustedes presentes acá. Los esperamos, ¿no es cierto?, en el 12º Festival Musical Chiloé, que ya, ¿no es cierto?, trae interesantes actividades, invitados, ¿no es cierto? Tendremos 7 conciertos, tendremos varios conversatorios, ¿no es cierto?, como este, y conferencias, de manera tal de que sigan, por ejemplo, conectados con este proyecto Antara, en sus 20 años, ¿no es cierto?, de existencia. Muchas gracias, hasta luego a todos.